En estos últimos meses he reflexionado mucho sobre emigrar en todos sus formatos, desde que grabé este episodio hasta ver a cientos de familias ucranianas abandonar su país. Y he llegado a la conclusión de que en realidad solo se abandona el hogar porque albergamos una mínima esperanza de mejorar. Desde nuestros ancestros nómadas buscando recursos hasta un trabajo que nos haga crecer, un amor que por fin se consolida, estabilidad política o tristemente a veces solo por cuestión de supervivencia. Tenía muchas ganas de charlar con mi invitada de hoy, la psicóloga expat Marina González, para ver si es tan idílico como nos imaginamos eso de vivir en otro país. Desde Rafael Alberti, nacido en el puerto de Santa María y que lamentó a través de sus poemas vivir lejos de aquel fascinante lugar, pasando por el Mediterráneo de nuestro querido Serrat y hasta volver al compás de Estrella Morente, el duelo migratorio ya es historia y no necesita más presentaciones. Pero tengo la sensación de que muchos de los que escucháis este podcast os sentiréis reflejados en las dificultades, la nostalgia y las habilidades que nos ha regalado vivir fuera. Marina, hombre, ¿cuánto tiempo llevo hablando contigo ya? Por fin te pongo la cara en vivo. Tenía ganas ya de hablar contigo, no de escribir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás por ahí? ¿Qué tal? Estás en Düsseldorf, ¿no? Sí, justo, por ahí estoy, pues nada, pues con fresquete. Así que sí, bueno, pues nada, aquí llevamos una semana y además el cielo gris, que es que no sale el sol ni para atrás, ¿eh? O sea, imposible. Tú en realidad has vivido en el seno de una familia donde era mitad española, mitad alemana, ¿no? Eso es, sí, mi madre es alemana, aunque nació en Madrid, de hecho, y es más madrileña que mi padre, que es español, porque mi padre es soriano, pero se vino más adelante a Madrid. Y nada, entonces yo en mi casa hablaba alemán y español. La verdad es que fue una ventaja también, pues, para irme a Alemania y poder trabajar aquí, además de psicóloga, ¿no? Que al final usas el lenguaje, es el instrumento. Claro. Bueno, en verdad te fuiste allí porque echaste una solicitud como de prácticas desde el salón de tu casa y tus amigas son las que te entrevistaron, te acompañaron a la entrevista, vamos, básicamente. Sí. Bueno, yo intenté de primeras hacer prácticas, pero es verdad que no me salían, o bueno, me salían pero sin cobrar. Y entonces, claro, yo miré a mis padres y mis padres dijeron, hija mía, o sea, te queremos mucho y te hemos apoyado mucho, pero tienes que volar en algún momento tú sola. Y entonces ahí me lancé a mandar currículums ya para puestos de trabajo y ahí sí, me salió, pues efectivamente, donde terminé trabajando 6 años y me acompañaron mis amigas, o sea, es que fue un poco surrealista todo. Yo fui para allá, que estaba de visita a una amiga que vivía allí ya con su novio alemán. Y les dije, pues nos vamos aquí a Göttingen, que era la ciudad, y me acompañaron. Y el jefe incluso les propuso entrar a la entrevista. Y yo ya dije, pasad, tomad asiento. Digo, ya si eso me entrevistas a mí sola, ¿no? Que estas no vienen en el pack. Así que sí, fue muy curioso. O sea, ya empezó todo así. Creo que la entrevista fue en noviembre y mi luego jefe quería que empezara en diciembre. Y yo le decía que imposible, o sea, que todavía no estaba todo. Que las navidades en España eran sagradas, que no sabías para él, pero que para ti eso... Sí, bueno, y metiendo prisa y cada semana me preguntaba, bueno, ya lo sabes, y yo le dije, mire, o sea, yo hasta el año que viene en enero no me muevo. Muy bien decía, hecho. Vale, bueno, pues el 1 de enero no, porque es festivo, pero el 2 y yo no. Entonces, nada, quise ganar un poco de tiempo también para asimilarlo todo, porque aún así fue muy rápido y yo cuando me planteé allí también hubo un momento en que dije, pero si yo hace una semana estaba en mi casa tan tranquila, en paro, pero tranquila. Tú, de hecho, te defines como psicóloga española en Alemania y eres experta precisamente en duelo migratorio, que es de lo que va este episodio. Cuéntanos más o menos en qué consiste, qué es eso del duelo migratorio. Pues mira, si quieres te doy una pequeña definición un poquito más oficial y luego lo explicamos un poquito a un nivel más a nivel de población general para entender qué es exactamente esto, que ahora está muy de moda, el duelo migratorio. El duelo migratorio pues, es un proceso de reorganización psicológica, ¿vale? En el que se produce una elaboración de pérdidas asociadas al proceso de emigrar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues básicamente que cuando una persona pues, ha emigrado se está enfrentando a muchos factores de estrés a la vez, muchos cambios, ¿no? Deja atrás lo que es su país, con sus personas queridas, su familia, amigos, lengua en muchos casos y demás, y tiene que empezar una nueva vida
en ese país pues, que ha elegido. Entonces, claro, son muchos cambios a la vez. Por un lado, acostumbrarse a decir adiós a eso que dejo atrás y también pues, empezar a acostumbrarse a, pues, a un nuevo proyecto de vida que estoy empezando en un país a miles de kilómetros y en el que todavía pues, tengo que empezar un poco de cero. Entonces, se habla mucho de esto. Es verdad que no es una patología. Creo que esto es importante remarcarlo, no está en ningún manual diagnóstico, a nadie se le va a decir que tiene o está pasando un duelo migratorio pues en un informe, por ejemplo, pero es más bien descriptivo. Se dice que tiene tres características, las más importantes son que es un duelo múltiple, que es un duelo parcial y que es un duelo recurrente. Entonces, ¿qué significan estas tres cosas? Que es un duelo múltiple quiere decir que son muchas las pérdidas que afrontamos a la vez. Que es un duelo parcial significa pues, que a diferencia de cuando se muere alguien, por ejemplo, un ser querido, esa persona pues ya no hay vuelta atrás, esa persona no va a volver a contactarnos, no vamos a poder hablar con él, compartir cosas. ¿Qué ocurre? Pues que cuando abandonamos nuestro país, el país sigue existiendo, nuestra familia, nuestros amigos siguen ahí, aunque nosotros no estemos, ¿no? Nuestro lenguaje, nuestra cultura, todo eso sigue ahí. En realidad estamos a una decisión de volver y podríamos estar de nuevo ahí viviendo pues en España, en Francia, de donde vengamos, ¿no? Y luego, por último, que es un duelo recurrente, quiere decir pues que a día de hoy, con el tema de redes sociales, de videollamadas, pues con todas las personas que hemos dejado atrás, pues claro, nos vamos enterando de muchas cosas que están ocurriendo allí, de lo que están viviendo nuestros amigos, nuestros familiares, y entonces cada vez puede que se active otra vez ese duelo, es decir, con llamadas, con las visitas, leyendo noticias, pues estamos otra vez recordando que me he ido, me tengo que acostumbrar de nuevo a que estoy en Alemania o que estoy en Estados Unidos y que pues he tomado una decisión muy importante al final. Justo lo que decías al final, que bueno, estás viendo cómo los demás siguen la vida que tú dejaste. Hace unos años empezó a estar muy de moda una palabra, no sé si la habrás escuchado, que se llama FOMO en inglés, que es Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderte cosas. Y sobre todo en gente de mi edad, pues que sabes que van a hacer una fiesta de cumpleaños o que va a haber, por ejemplo, sobre todo cosas que quizás son símbolos de identidad para nosotros. Va a ser la Feria de Sevilla y llevo yendo 5 años y este año me la pierdo. Bueno, sí, estoy aquí con el trabajo que siempre había querido o haciendo lo que siempre quise, pero me fastidia perdérmelo, ¿no? ¿Es normal sentirse así? Esto es algo totalmente natural y precisamente las redes sociales pues están pues como siempre, ¿no? No son buenas ni malas en sí, entonces dependiendo de cómo se usen, pues me puede generar emociones positivas o precisamente, ¿no? Esos miedos, ese me estoy perdiendo algo y yo por qué no estoy allí con mis amigos y siempre lo he ido haciendo, ¿no? Hace tiempo y sin redes sociales yo no veía tantas fotos de mis personas queridas. Nos mandábamos, o sea, o hace más años, uno se mandaba cartas que tardaban un mes en llegar. Y ya la Entonces Feria de ahí Sevilla había pasado hace mucho y tiempo ya ya. había pasado. Eso Eso, es, entonces antes íbamos con mucho retraso y ahora estamos, fíjate, tú puedes estar sentada en un bar y a la vez viendo las stories de una amiga que está en otro bar, en otro país, y estás viendo lo que está haciendo en ese momento, es inmediato. Eso es muy interesante porque puede ser un poco un arma de doble filo. Ahora me surge la pregunta, ¿tú crees que está permitido o se puede permitir uno cesar por un tiempo ese bombardeo de redes sociales para un poco canalizar y decir, bueno, vale, venga, voy a resetearme un poco, voy a valorar la situación y luego pues si eso vuelvo a este bombardeo? Yo creo que eso puede ser una buena estrategia, sobre todo si me voy autoobservando y voy notando que me genera ansiedad o que me genera muchos sentimientos de tristeza y que en el fondo al final, aunque me esté enterando de lo que esté pasando, pero no me encuentro bien. Porque es que lo que no podemos hacer es vivir en dos sitios a la vez, que es lo que mucha gente intenta, ¿no? No soltar lo que tenía, pues en España, por ejemplo, intentar crear una nueva vida aquí en Alemania, pero manteniendo los vínculos totalmente fuertes con todo lo que yo tenía allí, pero claro, eso es agotador y yo diría que imposible, es decir, ya suficientemente difícil pues adaptarse, integrarse a un nuevo país, ¿no? Como para encima estar llevando dos vidas en paralelo, es que es el doble de carga y el doble de dificultades.
Fíjate, yo creo que ahí se pueden sentir personas reflejadas, no solo gente que vive fuera del país, sino, por ejemplo, cuando tienes que ir fuera a otra ciudad, a otra comunidad que no es la tuya, ¿no? Y quieres volver los fines de semana a tu casa. Eso le pasa a mucha gente, porque tus amigos de siempre están allí, pero tienes que hacer un poco de esfuerzo. A mí me pasó, ¿no? Y dije, no, este fin de semana me voy a quedar aquí. Me daba miedo estar sola y me daba miedo pues no saber con quién quedar, qué iba a hacer, pero no hay un poco una manera de a veces apretarse un poco las tuercas. Sí, y es que lo que estabas diciendo es que tenemos una necesidad y es la de pertenencia. Entonces, claro, nos estamos arriesgando. Si no voy, si no estoy presente, puede que se genere el miedo de que se van a olvidar de mí o que al final les voy a dar igual si voy a estar o no, porque total, como se van a acostumbrar a mí. Entonces, claro, eso es una emoción que no, que queremos evitar a toda costa. Y de hecho es natural y al principio seguramente no se puede evitar del todo porque puede dar seguridad, ¿no? El decir, bueno, yo estoy a miles de kilómetros, pero es como si no me hubiera ido. Pero es verdad que con el tiempo, pues los costes van aumentando y al final, sí, no es totalmente coherente con mi decisión, ¿no? O como tú dices, no hace falta ni siquiera irse a otro país, basta con que haya varios cientos de kilómetros entre medias, que ya con eso estoy tomando decisiones de, sí, de alejarme un poquito de lo que estaba acostumbrado y con eso ya es suficiente. ¿Qué tienen en común las personas que pasan por tu consulta en Skype? ¿Qué te dicen la primera vez que te contactan? Pues mira, la gente que viene de manera presencial, sobre todo, una de las frases que más he oído y que a mí también me hace siempre mucha ilusión es que me dicen, ay, qué suerte que alguien hable español en esta ciudad y que puedo por fin contarle a alguien. Es que ya con eso la relación terapéutica es que ya ha ganado 100 puntos. La verdad es que eso lo hace muy fácil. Es verdad que con los online, los pacientes online es menos, porque hay un poquito más de distancia, ¿no? Al no estar en el mismo lugar muchas veces, pues eso no ocurre tanto. Pero los presenciales es una anécdota que siempre me pasa. ¿Y qué tienen en común? Pues bueno, tienen muchas cosas en común. La verdad es que son gente que viene pues con un popurrí de emociones, muchas veces no saben ni por dónde empezar, vienen diciendo, es que me encuentro mal, pero no sé muy bien por qué, porque son muchas cosas. Y bueno, a nivel de emociones, pues vienen confundidas, vienen con dudas sobre si es bueno quedarme, si es bueno irme. Tienen mucho miedo, pero a la vez tienen mucha esperanza, ¿no? De ojalá todo esto salga bien y yo en algún tiempo esté mejor. Sienten mucha nostalgia. Muchos cuentan, pues, lo mal que lo pasan, ¿no? Echando de menos, pues, eso, a sus seres queridos. Muchos tienen problemas con el idioma. Yo no sé cuántas veces he oído, es que el idioma, el alemán es imposible. Yo no sé quién ha inventado este idioma. O sea, yo creo que si tuviera una hucha y cada vez se metiera un euro, cada vez que alguien que me diga que el idioma este es horroroso, la verdad es que ya me podría retirar, yo creo. Y bueno, y vienen pues eso, con muchas dudas y muchas veces ni siquiera entienden lo que les pasa. Dicen, si yo estaba bien o yo hasta que me vine aquí en realidad no tenía problemas, o los tenía, pero los tengo controlados. Y es venir aquí y sentirme desbordado, ¿qué me está pasando, no? Y bueno, pues poco a poco pues tratamos de intentar ver pues qué ha ocurrido, cuáles son los cambios que han producido tanto estrés al final y bueno, intentar poner un poquito de luz en todo esto. Supongo que hay como una lucha interna en esos pacientes de, como lo decías tú al principio, algunos todavía piensan, he hecho bien en venir, me quedo, me voy, sigo aquí. Te voy a contar otra anécdota de cuando viví en México y que empecé a tener una relación odio con el supermercado. Parece una tontería cuando llegas a otro país e inviertes mucho tiempo buscando las cosas y eso que ya estaba en español en México. Al final me preguntaba, ¿estoy queriendo hacer la misma compra que en España cuando estoy en un país totalmente diferente, partiendo de la base que no se cultivan los mismos alimentos? ¿Qué hago? ¿Me convierto en amante de los tacos y las papayas o merece la pena perder un poco más de tiempo y ser fiel a mis costumbres? Pues hombre, eso es una muy buena pregunta, es un poco la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me tengo que adaptar? ¿Me tengo que fastidiar? ¿O tengo que ser fiel a mis principios y española a muerte y cocina española hasta el final? Pues bueno, depende un poco, yo creo que ahí se puede experimentar un poco, no se puede saber a lo mejor desde el principio pues, cuál es la solución ideal para mí, seguramente el ir probando y yo creo que estar abierto a diferentes opciones es algo que puede ayudar bastante, ¿no? Esa flexibilidad, porque todo lo que sea rígido me va a poder dificultar.
¿no? El adaptarme, porque ¿qué ocurre si al final yo decido que sí, que quiero mis productos españoles, pero no los encuentro? O los encuentro, pero me supone que tengo que ir bastante lejos a un supermercado muy especializado y resulta que no me pilla bien, pues ahí tengo un problema. ¿No? Entonces puedo ponderar costes-beneficios y decir, pues me da igual, pues yo una vez a la semana hago el esfuerzo y dedico 3 horas hasta que llego y me vuelvo, pues bueno, si a la persona le compensa, pues bienvenido sea, pero aceptando los costes, ¿no? Y las consecuencias de estar así. De todas maneras, dejar de lado completamente todas las tradiciones y toda la cultura creo que es bastante imposible, además de que no sería demasiado sano, porque nuestras raíces y nuestra cultura al final nos orientan, ¿no? Son un poco como una brújula. Entonces, hombre, despojarnos de todo eso de golpe, pues puede generar, de hecho, mucha inestabilidad. Entonces, con eso de conservar la identidad, podemos quitar eso de que el mito ese de españoles con españoles no fuera de casa. Mira, eso es algo, publiqué una serie de mitos y uno de los que más fueron comentados fue precisamente esto, ¿no? De si quieres estar integrado, tienes que olvidarte de las personas que vengan pues, de tu mismo país o que hablen tu mismo idioma, ¿no? Que con el castellano la verdad es que tenemos medio mundo representado. Y yo creo que no, que es un error. Es decir, el prohibirnos estar con iguales, el prohibirnos estar, pues en este caso con españoles, pues no tiene que ser necesariamente algo malo. Yo siempre digo que depende un poco de nuestro objetivo. Si yo sé que me voy a quedar solamente 2 años y porque me han mandado por un proyecto de trabajo y sé que en 2 años como tarde me vuelvo, pues a lo mejor el esfuerzo de integrarme con la cultura de acogida no me compensa, pues porque a lo mejor tampoco ni siquiera tengo la curiosidad, no es necesario, estoy contento si ya por el trabajo me ponen en contacto con gente también española y ya está, y no pasa absolutamente nada. Es verdad que si queremos estar un poco más a largo plazo viviendo en un país, ahí sí, seguramente sí sea útil combinar por lo menos, es decir, no crear un poco ese efecto burbuja que parece que estamos en España aunque estemos a miles de kilómetros, sino combinar, ¿no? El contacto pues, con gente parecida a nosotros y gente autóctona, más que nada porque eso predice bastante el nivel de integración, el nivel de oportunidades también a nivel laboral. A nivel de salud mental, de hecho, sí que se recomienda, sobre todo al principio, ¿no? El tener una conexión, el ver pues, que estoy en un nuevo país y tengo gente parecida a mí que me puede echar una mano, de hecho. Porque lo bonito de esto es que aquí, claro, si un español ve a un español, enseguida está dispuesto a echar una mano, simplemente porque comparten nacionalidad. Eso en el propio país es más complicado. Ahí dice, bueno, pues allá tú. Pero parece que estando fuera, como que ya creamos grupo ya solo por Solo compartir el por pasaporte, ¿no? otra cosa que la que estoy segura que los españoles pues somos así con ese espíritu, nos reímos de nosotros mismos y hablamos cuando estamos fuera de algunas situaciones graciosas o malentendidos que nos pasan, como por ejemplo intentar dar 2 besos a la española o yo qué sé, o en algunos sitios te tienes que descalzar antes de entrar a una casa y a veces me ha pasado que entro así como el caballo de Atila y me decías que tú también habías tenido muchos malentendidos y que te hacía mucha gracia ahí en Alemania. Sí, de hecho, eso del saludo, aquí en Alemania, por ejemplo, se da la mano y los españoles somos muy besucones, ¿no? De darnos un abrazo aunque no nos conozcamos de nada, 2 besos, ¿no? Y aquí se dice el saludo de la mano en la tripa, ¿no? Porque cuando un español intenta darle un abrazo al alemán y el alemán extiende la mano, pues al final te quedas con la mano en la tripa. Y en más de una ocasión eso uno lo aprende, ¿no? Después de 3 o 4 veces, pues ya uno aprende. Y sí, hay cosas, pues bueno, que se van adaptando. El tema de los zapatos, de hecho, es mi ejemplo favorito. O sea, yo también, yo no conocía esa tradición de dejar los zapatos pues fuera de la casa, ni siquiera en el descansillo, sino de verdad fuera, al lado de la alfombrilla y ya entrar en la casa, ¿no? Y yo eso es algo que, vamos, yo da igual donde vaya a partir de ahora, que yo esa tradición me la voy a llevar. O sea, yo eso lo tengo Eso es clarísimo. verdad, luego cuando vuelves dices, Dios, están pisando la casa. Y una cosa también muy graciosa que me pasó es que pues yo a veces con los calcetines, pues que no, hay una puerta astral en mi casa donde pues las parejas se van yendo y viniendo. Y pues muchas veces, macho, no, pues no voy conjuntada, ¿no? Y a veces vas tan confiado y cuando te dicen, no, por favor, puedes quitarte los zapatos y tú, bueno, primero,
¿qué calcetines me habré puesto hoy? ¿Cuántos agujeros tendrán? Segundo, ¿cómo que si me olerá los pies o no? Y se produce ahí como una vergüenza, ¿qué hago, no qué hago? Que bueno, Eso te se va ríes. aprendiendo, eso se va aprendiendo. Una vez que te ha pasado 3 o 4 veces, te aseguro que a la quinta vez ya miras qué calcetines te Los calcetines pones. emparejados y sin ningún roto. Sí, sí. Oye, ¿y qué hay de los que se quedan, de nuestras familias, de nuestra pareja, de nuestros amigos? Porque la marcha también impacta en ellos, ¿no? Aquí, claro, depende un poco de qué situación tengamos, ¿no? O sea, unos padres que digamos que su hijo de 25 o 26 años dice, mamá, papá, me voy, pues bueno, dentro de lo que cabe hay un cierto orden, hay una cierta lógica, ¿no? Es esperable. Entonces, para estas personas, aunque les cueste, pues bueno, para estos padres seguramente sea más fácil aceptar esa partida, ¿no? Pero ¿qué ocurre si tenemos casos de padres o madres que se van solos, ¿no? A otro país a trabajar para intentar conseguir dinero, intentar ir enviando mes a mes ciertas remesas, cierto dinero, pues ahí las consecuencias son bastante más graves, ¿no? Por ejemplo, pues niños pequeñitos o adolescentes que por mucho que se les intente explicar que todo esto es por ellos y para que ellos estén mejor, ellos sufren y no entienden por qué mamá me ha abandonado, por qué papá se ha ido y no lo veo más que cada X meses, ¿no? Ahí las consecuencias son bastante más graves, más duras. Y aquí, bueno, hay casos también, por ejemplo, de personas que dicen que yo he tomado la decisión de irme, pero les resulta muy difícil mantener esa decisión porque resulta que cada vez que llaman a casa están los padres, por ejemplo, o los familiares diciendo literalmente que es un error y que su lugar está allí con ellos y que cuando vuelven y que cuando se va a acabar la tontería de vivir fuera, por ejemplo. Yo tenía una chica que me contaba que era un drama cada vez que hablaba con su madre porque le hacía sentir muy mal diciendo que la tontería esta, que a ver cuándo se acababa. Eso puede ir ligado con un sentimiento de culpa en nosotros, ¿no? A las espaldas, ¿no? Cargar con la decisión de irte y además de que cada vez que conectes con tu identidad o con tu familia, te echen un poco la culpa. Sí, el sentimiento de culpa, aparece en un montón de personas que yo voy atendiendo por diferentes causas, pues por no estar ahí y pensar que han abandonado, ¿no? Pues a los padres y ya están un poco más mayorcitos, por ejemplo. Culpa, pues por perderse muchos momentos, ¿no? Tantos buenos como malos. Ahí no ayuda, claro, si tienes contacto con una hermana que te dice, claro, es que tú estás lejos, para ti es fácil y yo estoy aquí cuidando de papá o de mamá, por ejemplo, ¿no? Pues el otro día se ha caído, pues el otro día hemos tenido que organizar papeles, demás, ¿no? Entonces sí, la sensación de culpa está muy presente. También incluso culpabilidad he visto por gente que se encuentra bien, pero precisamente porque se comparan con los que han dejado atrás y dicen es que ellos están mal. Y yo estoy aquí en Alemania, tengo estabilidad, tengo un empleo, pues voy ganando mi dinero y demás, pero se sienten mal y de hecho no se atreven ni siquiera a decir o a describir lo bien que están, pues por miedo al rechazo también, ¿no? Por miedo a que piensen, mira, esta se ha ido y mira qué bien se vaya, se cree mejor que nosotros. Entonces, sí, la culpa muy presente y complicada de trabajar también. Recibe contenido exclusivo sumándote a la comunidad de Memorias de un Viaje. Solo tienes que pinchar en el enlace de las notas del podcast y recibirás un correo bisemanal con series, películas, making of de los episodios. ¡Te espero! Eso te iba a preguntar, ¿qué herramientas sueles dar tú para manejar esa culpa, ¿no? ¿Qué herramientas son las que tú facilitas para sentirnos un poco más liberados a veces? Pues primero explicar el mecanismo de la culpa, ¿no? Porque esto es un sentimiento que vamos teniendo pues cuando rompemos ciertas normas o ciertas reglas, ¿no? Es decir, de pequeñitos vamos aprendiendo, pues esto se hace y esto no. Si te portas de esta manera, mamá se va a enfadar, ¿no? O el profe te va a decir algo. Pues según estos aprendizajes vamos asociando malestar a ciertos comportamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando aparece la culpa es porque de alguna manera creemos que no estamos cumpliendo con ciertas normas o con ciertas expectativas. Y en realidad la culpa lo que quiere es que cambiemos nuestro comportamiento, porque sobre todo lo que nos quiere evitar es que nos excluyan, que nuestro grupo de referencia diga te castigo, ya no quiero que vengas a mí, ¿no? Que participes. Entonces, la culpa en sí no es mala, ¿no? Es una emoción en sí funcional,
Pero claro, cuando se convierte en crónica y no somos capaces de ir modificando lo que nos vamos diciendo y nos machacamos, porque muchos expatriados todos los días viven con la culpa de es que me he ido, es que no tendría que haberme ido, esto es un error, en realidad los estoy abandonando. Se trata, pues bueno, pues analizar esos pensamientos, qué me estoy diciendo y con qué palabras, porque decir estoy abandonando a mi familia no es lo mismo que decir yo he tomado ciertas decisiones y me he ido a vivir a otro sitio. ¿No? Puedo estar refiriéndome a lo mismo, pero usar la palabra abandono está mucho más negativamente connotado que un he tomado decisiones que tienen ciertos costes, ¿no? Entonces, trabajar un poco el lenguaje interno, esos pensamientos, por un lado, luego ver, fortalecer también el derecho a decir, yo también tengo derecho a tomar decisiones y yo no soy responsable de cómo se sienten los demás. Es decir, los demás también tienen que aprender a, pues a vivir sin mí, a hacer su propio proceso emocional, igual que yo me estoy acostumbrando a vivir fuera, ¿no? Y no olvidar las razones. También se trabaja mucho en recordar por qué te fuiste. Si es todo tan terrible y tienes tanto sentimiento de culpa, pero aún así sigues aquí, es porque sigues teniendo ciertas razones de peso como para compensar incluso el malestar de he dejado a gente atrás o estoy aguantando ciertos comentarios cada vez que llamo y aún así aquí sigo. Es decir, sacar las razones, ¿no? Para fortalecer a la persona y que sea capaz de aguantar incluso cuando todo el grupo de referencia le está diciendo estás actuando mal. Esos pensamientos y esa culpa, todo eso, tengo dos preguntas acerca de ellos. La primera es si a veces se convierten en físicos, porque a veces el cuerpo es un poco más inteligente que la mente y empieza a dar señales, ¿no? Oye, me encuentro mal. No sé si te ha pasado alguna vez con algún paciente o incluso tú misma te has sentido pues que el cuerpo da, no sé, me siento débil, me desmayo, cualquier cosa. No sé si hay síntomas físicos sobre Sí, eso. eso es cuando cualquier respuesta de estrés se prolonga en el tiempo y no conseguimos cambiar pues, las circunstancias bajo las que estamos sufriendo esa reacción de estrés o la interpretación de todo esto, ¿no? Es decir, a nivel de pensamientos, el qué me estoy diciendo, cómo lo estoy valorando. Si eso se mantiene durante mucho tiempo, por ejemplo, en el tema de la culpa, pues llega un momento en que nuestro cuerpo ya nos manda señales más potentes. Es como si nuestro cerebro o nuestro cuerpo nos estuviera diciendo, como no le estás haciendo caso a tus pensamientos, ¿no? A eso que estás pensando, y hay ciertas incoherencias, el cuerpo ya nos manda señales, digamos, como para decir, ahora sí tienes que hacer algo. De hecho, mucha gente empieza a ir al médico o empieza a ir a terapia cuando ya vienen los síntomas físicos, antes no, porque tenemos una mentalidad muy somática. Si me duele la cabeza, entonces sí, hago algo. Entonces, ay, me tengo que apagar un poco la luz, tengo que estar un poco en calma, a lo mejor me tomo una pastilla, ¿vale? Pero cuando estoy preocupado, cuando tengo ansiedad, cuando tengo miedos, sentimientos de culpa, muchas veces seguimos funcionando, avanzamos y estamos ignorando esas señales. Y ahí es donde el cuerpo, por suerte o por desgracia, nos dice, pues ahora a ver si a la fuerza paras un poquito. Esos pensamientos que dices tú que son reiterados, que al final es como la erosión de una piedra, también te curten un poco, ¿no? ¿Qué son las cualidades que adquieren estas personas? Pues bueno, pues mucha autonomía a la fuerza, también para bien o para mal. El hecho de no tener mucha red social o apoyo social, sobre todo al principio, pues es que te obliga a aprender cosas que no has hecho antes. Yo aquí, yo he aprendido a pintar pisos, yo he aprendido a lijar paredes, bueno, he aprendido a hacer agujeros en las paredes, que yo antes no había hecho uno en mi vida. Bueno, pues aquí en Alemania soy una experta. Me vuelvo a casa y seguramente digo, no, yo no sé, hazlo tú, ¿no? Pero porque no quedaba otra, ¿no? O cosas como ir a hacer ciertos papeleos y demás, es que no te queda otra. Tú Yo también dices solo, que te sientes más libre en Alemania. Lo escribías en un post. sí, sí, libertad, por ejemplo, claro, es que para bien o para mal, como no hay nadie que me controle, no hay nadie que me diga bien o mal, pues para mucha gente, de hecho, puede ser una buena experiencia para probar a decir qué me apetece a mí. Y si ahora me apetece irme un fin de semana por aquí, pues me voy sola, me voy con amigos.
ir haciendo experiencias nuevas, ¿no? Cosas que a lo mejor en nuestro país ni nos plantearíamos, porque no nos haría tampoco falta, estamos ya metidas en una estructura. Has mencionado que, bueno, pues que hay veces que al final te vuelves, ¿no? Que pues, se te hace demasiado duro o simplemente decides que te apetece volver, que supongo que es algo que no es descabellado. Pero a veces esa idea de volver viene ligada al fracaso. ¿Tú lo has visto alguna vez, esa idea de es que si vuelvo significa un poco una derrota interior? O sea, a la vez sentimos culpa porque estamos en otro país, pero si volvemos nos fallamos a nosotros mismos, ¿no? Sí, y eso me parece terrible porque es verdad que ocurre muchísimo. Muchas personas que vienen y dicen, pero es que no puedo volver. Y cuando les preguntas por qué, dicen, claro, pero es que no puedo. Y insisten en ese no puedo y lo que hay detrás es ese miedo a he fracasado. O sea, si me voy, tiene que merecer la pena. Si vuelvo, tengo que volver, bueno, Por pues la con la puerta grande. seguridad, es efectivamente, que todos me admiren, digamos, ¿no? Que es muy utópico y totalmente innecesario, ¿no? Si alguien ha decidido que quiere volver, pues fantástico, ¿no? Si quiere volver a estar cerca de los suyos. Muchas veces tiene que ver también con el dinero, pero yo conozco a gente que ha dicho, es que no me merece la pena ganar más, pero estar lejos de los míos y deciden volverse y están tan contentos. Entonces, al final se trata de pues, analizar las prioridades que pueda tener cada uno, ¿no? Y eliminar esa parte de fracaso, porque normalmente los demás no suelen pensar de nosotros que hemos fracasado si volvemos, sino seguramente aceptarán, ¿no? Y dirán, pues bienvenido, ¿no? Se intentará retomar, eso sí, eso no hay que olvidarse que regresar sigue siendo una ida, ¿no? Es decir, no es volver y punto, sino que, bueno, pues dependiendo del tiempo que llevemos fuera, las personas también han evolucionado, ¿no? No hay que olvidar que efectivamente muchas veces no estábamos presentes, ¿no? Y a veces requiere un cierto tiempo de readaptación, pues también a las personas que se acuerden otra vez, ¿no? De que estamos de vuelta, que estamos aquí, que podemos participar, a veces se ve como mucho más fácil de lo que luego es y luego las personas se sorprenden. Están allí y dicen el llamado choque cultural inverso, ¿Mm? ¿no? Que notan el decir, uy, pero si yo venía aquí y ahora resulta que veo pues mi ciudad y mi gente pues un poco diferente a cuando me fui. Ahí empiezan las comparaciones, ahí de repente comprobamos que lo que dejamos en el país extranjero pues tampoco era tan malo, ¿no? De repente todo se relativiza. Es que somos muy complicados, la verdad. Nos cuesta estar contentos y satisfechos. Pero yo creo que, aunque es verdad que somos complicados, creo que muchísima gente se siente identificada con ese pensamiento y también porque al final cuando volvemos ni siquiera nosotros somos los mismos y eso también cuesta aceptarlo un poco. He cambiado. Yo he tenido gente que ha regresado y que me decía, Marina, es que aquí la gente están interesados en casarse y en tener hijos y comprarse una casa. Y es que no son mis intereses, yo tengo otro tipo de intereses y yo no sé qué hacer con mis amigos. Y una persona me decía, por ejemplo, dice, es que no tengo temas de conversación ya con mis amigos, porque he vivido tantas cosas y lo he pasado tan mal también estando lejos y ahora vuelvo, pero veo que ellos son exactamente igual. Es como si no hubiera pasado el tiempo para ellos y para mí, ellos que he vivido tantísimo y le costaba adaptarse. Entonces, claro, hay también reflexionar sobre qué expectativas tenemos y de nuevo, si me he vuelto, ¿cuáles eran las razones? Es decir, siempre recordar si he llegado a dar un paso tan importante como es el haberme ido primero y luego regresar, visualizar siempre el para qué. Ujú. ¿No? ¿Cuál era mi objetivo? Y lógicamente entender que va a tener costes. Eres una mina, o sea, me ha parecido maravilloso. Muchísimas Muchas gracias gracias a por ti. participar, Marina. Pues a ti, que me ha encantado y ya se ha pasado el tiempo volando al Se ha final. pasado volando, me encanta, es que me encanta hacer esto. Sí, ¿verdad? Me das como mucha. Sí, sí, luego a mis amigos los tengo aburridos. A ver este fin de semana con qué viene esta, ¿eh? Con el duelo migratorio, pues verás tú. Bueno, pues si tienes algo siempre que contar, ¿no? Sí, Algo eso es nuevo, verdad, ¿ves? sí, sí, Ahí te sí. mueves mucho y estás en contacto con muchísima gente. Ah, por Y cierto, has dinos dónde te disfrutado. podemos encontrar, tus redes sociales, tu blog, cuéntanos, hazte autopromoción. Bueno, pues mi nombre es Marina González Vives, las dos con B, de Barcelona. Tengo, donde más activa estoy es en Instagram, ahí soy psicóloga expat, todo junto. Tengo una página web en la que, bueno, pues cuento un poquito sobre mí, luego tengo
una guía de expatriados, pues con algunos ejercicios y demás, que a lo mejor puede ser interesante. La web es www.mgonzalezviver.de, también todo seguidito. Luego estoy en Facebook también con mi nombre, aunque es verdad que ahí estoy menos activa. Y nada, pues que me quiera escribir o contactar o tenga preguntas y demás, pues nada, que me puede escribir o visitar eso, mi perfil. Bueno, Marina, pues ahora ya sí, que te dejo trabajar tranquila y que pases buen fin de...